Continuando con la explicación de los ejercicios prácticos, vamos a ver ahora otro de los ejemplos planteados en la parte práctica de las sociedades mercantiles. Se nos propone, se constituye la sociedad Alimentos de Honduras S.A. con un capital autorizado formado por 2.000 acciones ordinarias con un valor nominal de 500 cada una y 1.500 acciones preferentes con un valor de 1.000 cada una. Las acciones ordinarias se suscriben en su totalidad y son exhibidas en su mínimo legal con cheque certificado. Repito, las acciones ordinarias se suscriben en su totalidad y son exhibidas en su mínimo legal con cheque certificado. De las acciones preferentes solo se suscribe el 50% y se exhibe con cheque certificado. Nos pide la presentación del capital contable. Comencemos con la solución. Iniciemos entonces con la solución del ejercicio. Primero consignemos el capital autorizado, el cual lo podemos ver también en el diagrama explicado con anterioridad. El ejercicio nos plantea que hay un capital autorizado de 2.000 acciones ordinarias a lempiras 500 cada uno. Al hacer el cálculo matemático, obtenemos el valor total de estas acciones ordinarias para el capital autorizado. El total corresponde a 1.000.000. Seguido también el ejercicio nos dice que hay acciones preferentes por 1.500 acciones a un valor nominal de 1.000 cada una. Sustituyendo la información, 1.000 acciones preferentes a 1.000 lempiras cada una. También hacemos la operación matemática. Teniendo el total de 2.500 lempiras correspondientes a 2.000 acciones ordinarias y 1.000 acciones preferentes. Para hacer la aclaración, cuando hablamos de acciones estamos tratando sobre las sociedades anónimas, por información que ustedes investigaron también, y es importante distinguir entre una y otra. Las acciones ordinarias son aquellas a las cuales los socios tienen derecho a voto y a la toma de decisiones propiamente, mientras que las acciones preferentes son aquellas donde ellos se aseguran de obtener un dividendo y que éste sea fijo y se distribuya de una manera periódica. Básicamente esta es la diferencia entre una acción ordinaria y una acción preferente. Una va a tener derecho a votos y la otra va a tener prioridad para la repartición de dividendos, más no va a tener opciones a voto. Continuando con el ejercicio, ya consignamos la información correspondiente a el capital autorizado de esta sociedad. Ahora nos dice el ejercicio que hay una suscripción total de la información correspondiente a las acciones ordinarias. Entonces pongamos el capital suscrito. Y los montos que corresponden a cada una de las acciones. El mismo ejercicio nos dice las acciones ordinarias se suscriben en su totalidad. Entonces aquí la información sería la misma. Luego vamos a ver qué nos dice de las acciones preferentes. Las acciones preferentes se suscriben en un 50%.
Entonces vamos a sacar el 50% de 1500, que serían 750 acciones. Repito, el mismo ejercicio nos dice lo siguiente: de las acciones preferentes solo se suscribe el 50%. Vamos a sacar el 50% de 1500, que son 750 acciones, a 1000 lempiras cada una. Sustituyendo la información, consignamos 750 acciones a 1000 cada una. Luego totalizamos la información y tenemos que el capital suscrito asciende a 1.750.000 lempiras. Seguido, el mismo ejercicio nos indica que hay un capital exhibido. Y vamos a segregar cada uno de los datos y a consignar la información donde corresponde. Entonces vamos a poner capital exhibido, que básicamente es aquel que se ha pagado. También hacemos la separación por cada una de las acciones y el ejercicio nos indica que las acciones ordinarias se suscriben en su totalidad y son exhibidas en el mínimo legal. Cuando hablamos de una sociedad anónima, el artículo 92 del Código de Comercio ya establece que un mínimo que se debe de exhibir es el 25% de las acciones. Entonces, el 25% de 2000 acciones corresponden a 500 acciones. Vamos a sustituir la información para determinar el capital exhibido. Entonces, de 2000 acciones solo nos quedamos con 500, que básicamente sería el capital mínimo que se puede exhibir. Tenemos 500 por 500, básicamente son 250. Luego el mismo ejercicio nos dice de las acciones preferentes se suscriben el 50% y se exhiben con cheque. Entonces aquí conservamos la misma información, ya que el 50% fue suscrito y exhibido. Totalizamos la información y llegamos al valor que el capital entonces social asciende a 1.000.000 de lempiras. Y como nos están pidiendo las dos formas de presentación, vamos a hacer lo siguiente. Básicamente lo que acabamos de desarrollar sería la presentación 1 y la presentación 2, que sería cómo se vería en la estructura del balance general o estado de situación financiera. Básicamente sería lo siguiente: capital social, acciones preferentes, se colocaría el valor que corresponde a acciones preferentes y acciones comunes con su valor, que sería básicamente 250.000. Por lo que el capital ascendería a la suma de estas dos cantidades. Y esas serían las dos presentaciones y la forma de desarrollo. Si el ejercicio no nos dice más información, lo único que tenemos que hacer es identificar las acciones suscritas o autorizadas en cada uno de los ejercicios e ir separando por cada uno de los capitales que nos va proporcionando la información. Eso sería todo de este ejercicio. Espero que les sea de utilidad y haya sido entendible la explicación.